Hola, Luca, buenos días. Buenos días, perdónenme que estoy aquí con el teléfono en vez de la compu y no estaba acostumbrada al Zoom en el teléfono, así que si meto las avisas, no No vean. se preocupe. Bueno, les presento a Nurka Márquez, una colega y especialmente una amiga con la que vengo trabajando ya desde, pues, desde 2021. Nos conocemos y hemos trabajado con diferentes grupos. Hemos compartido experiencia en unos proyectos muy, muy interesantes. Y hoy Nurka está acá porque precisamente con esta relación que tenemos ya de tantos años y de tratar de trabajar con la comunicación intercultural desde un escenario un poco más real, eh, nos va a contar un poco de sus temas, nos va a contar un poco de su clase, también para que nosotros entendamos mejor con quién nos estamos conectando. Como les estaba diciendo ahorita, nosotros entramos mucho antes que ellos, entonces vamos como un poquito adelantados, pero pues eso, digamos que eso para esta clase y para el caso no tiene tanto lío. Nosotros vamos ajustándonos en el camino y ya llegará el momento en que compensemos estos momentos que hemos tenido como de medio descanso, no se preocupe. Entonces, mi querida amiga, te dejo con ese grupo de, nos falta un par que no sé si fue que se quedaron dormidos o qué, pero no demora. Entonces, nada, eres muy bienvenida como siempre a mi clase. Muchas gracias. Primero y antes que nada, gracias por estar y no te preocupes, yo no sé cómo ustedes se levantan a esta hora para tener una clase, la verdad, Sí, los somos raros. los felicito porque yo por la mañana soy un desastre, en fin. Eh, Bienvenidos, yo soy Nurka Márquez, soy profesora en Ay, FIU. Mirka, voy a grabar. Se me Dale, olvidó. Dale, 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 yo voy buscando que me parece vale. por dónde grabar. Soy profesora en FIU, en la Universidad Internacional de la Florida. Como bien les dijo Juliana, llevamos ya años trabajando juntas. El principio fue un poquito improvisado. Yo no tenía que haber formado parte de ese proyecto de entrada y de pronto la profesora que estaba se fue de sabático y me dejó aquello. Yo mi primer año, yo no sé si te acuerdas, Juli, mi primer Ay, año Dios mío. con contrato permanente en la universidad, que aquí ya es bastante, y de pronto aquello de, ok, haz algo con esto. Y creo que de eso mismo de lo que les quiero hablar, ¿verdad? De qué sucede cuando de pronto uno se encuentra en una tesitura que no era la que había planificado, no era la que estaba esquematizada y de pronto hay algo inesperado, una información Les inesperada. voy a contar, Mirka, que nosotros cuando iniciamos el proyecto, eso era un grupo por ahí de 15 personas, ¿cierto? Uh -huh. Y solo sobrevivimos nosotras dos. Somos las supervivientes. Así que bueno, fue un proyecto bastante interesante. Eh, yo soy, para darles un poquito de background, yo soy bailarina, coreógrafa, eh, persona creativa que me muevo en el mundo creativo. Eh, y que nunca he encajado del todo dentro del sistema institucional, ¿verdad? Entonces siempre he tenido que buscar otra forma de hacer, otra forma de entrar, otra forma de ajustarme. Entonces, cuando llegó a este proyecto, fue la primera vez que me encontré con la posibilidad de anudar todos los elementos de mi carrera y de quién soy. Se los digo porque como coreógrafa, que es mi giro, es mi profesión, es a lo que he dedicado mi vida, encontrarme a los 45 años, creo que era aquello, dictando cursos en una universidad, aplicando teorías y prácticas del mundo creativo de la danza, específicamente y el teatro físico, al, al aula interdisciplinaria. Eh, fue un poco como la papa caliente, pero a la vez la mejor oportunidad que he tenido en mi vida. Y se los digo porque fue donde se me hizo a mí muy evidente lo que significa posicionarse. ¿Qué significa el posicionamiento? O sea, ¿qué significa, qué conlleva? Y yo creo que este es un elemento, el elemento clave que se ha mantenido a lo largo de los últimos 5 años que hemos estado trabajando con cada uno de los grupos que iniciamos, como por decirlo de alguna manera. Eh, el proyecto este que se les brinda a ustedes les da una oportunidad única de examinar toda una serie de patrones, de estereotipos, de ideas que podemos tener del otro,
eh, de una manera muy autorreflexiva, pero a la vez muy aplicable, muy importante para cómo existimos en ese mundo externo. Y qué parámetros tiene ese mundo que a veces no somos conscientes de ello. Qué detalles, qué diferencias, qué cualidades, qué sutilezas puede tener un proyecto que muchas veces lo obviamos. Entonces, nosotras hemos diseñado este primero, yo no sé cuánto les habrá contado ya Juliana, pero les doy un resumen muy breve. El COIL es Collaborative Online International Learning. Entonces, para mí sí me pareció muy interesante porque lo que tenía era la palabra aprendizaje, ¿sabes? El aprender, lo que significa aprender, lo que significa eh, eh, recibir información nueva e integrarla de alguna manera, ¿verdad? Entonces, me parece muy interesante porque no enfoca la docencia como la herramienta principal, sino la colaboración y el hecho de que sea mediado online como el elemento principal en ese aprendizaje. Eso lo que hace es, si les hablo a nivel de corporalidad y materialidad, lo que hace es virar la tortilla, como decimos, ¿sabes? Te vira por completo el esquema. Porque si ahora lo que está centrado es el aprendizaje, entonces tenemos espacio para cuestionarnos cómo aprendemos, qué es lo que queremos aprender. ¿Es igual el conocimiento a la información? ¿Cómo lidiamos con cuando se aplica una información teórica a un espacio práctico? ¿Qué pasa entonces? ¿Verdad? Entonces, ¿y quiénes somos nosotros como seres humanos en esos espacios? Porque la idea, o sea, el tiempo de el observador objetivo ya pasó. Eso sabemos que es una mentira, sabemos que eso no es posible. O sea, que dado cómo funciona el cerebro humano y yo, además de mi interés en las artes y la danza y la expresión. Tengo mucho interés en la neurociencia, en cómo es que aprendemos, cómo es que vamos desarrollando nuestra conciencia, nuestra identidad, cómo afecta el adquirir información nueva, cómo la vamos integrando de acuerdo a quiénes somos. Entonces, trabajo mucho con varias de las teorías de Gloria Saldúa, por ejemplo, con autobiografía teoría, eh, y también con su concepto de Nepantla. Pero todo eso no cae de la nada, ¿verdad? Viene de toda una historia y un historial propio con marcos teóricos que tienen mucho que ver con lo liminal, la liminalidad, ¿verdad? Lo que está entre la hora y el después, lo que está en ese espacio, o sea, el threshold, le decimos en inglés, el umbral. O sea, ¿qué pasa en ese umbral? ¿Qué pasa en ese espacio vital que es donde verdaderamente las cosas se crean? O sea, ya una vez que algo está establecido, ya está hecho, ya eso está ya sellado, ya ahí no hay nada que hacer, ¿verdad? Pero ¿qué pasa en ese espacio activo de la creatividad y de la creación, ¿verdad? ¿Qué estamos tomando en cuenta? ¿Qué nos parece importante? ¿Qué vamos dejando a un lado, por ejemplo, ¿verdad? Es algo también muy importante, muy clave eh, y muy vital. Es un espacio muy vital. Y eso es lo que les quería hablar hoy. Yo, Juli, como bien sabe, yo me leo todo lo que me digan que te tienes que leer esta cosa, para allá voy yo y me busco el libro, ¿verdad? Y lo que me estoy leyendo en este momento es este libro de Rick Rubin. No sé cómo quitarle el blur de atrás, entonces los aretes entran y salen, esto es toda una experiencia, ¿verdad? Pero bueno, se llama The Creative Act, A Way of Being, de Rick Rubin. Rick Rubin es el productor musical que básicamente estableció la producción del hip hop en los Estados Unidos. ¿Okay? El primer grupo de hip hop muy conocido lo produjo él. Y ha seguido siendo un productor muy eficaz y con mucho éxito. Es budista y tiene una óptica muy interesante de cómo creamos, qué sucede en el acto creativo, ¿verdad? Y me sorprendió muchísimo porque empecé a leerlo, también sabes, Juli, como soy, que cojo los libros y le leo 10 páginas Ajá. y después lo vuelvo a coger y tal. En fin, soy un poquito desorganizada para las cosas, pero bueno, dentro de mi desorden se entiende lo que hay. Eh,
y lo volví a pillar hace como unas semanas y estaba yo en un proceso de reencontrar mi propia creatividad, mi propio proceso dentro de la danza, porque llevo unos años que me había retirado un poco, y ahora el adentrarme en ese espacio supuestamente conocido, ¿verdad? Bueno, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué herramientas tengo? ¿Qué es lo que verdaderamente yo entiendo y lo que verdaderamente funciona para mí? A ver, yo voy a cumplir 50 años en un par de meses, entonces ya hay toda una trayectoria ahí que ya ha rodado bastante, pero me pareció súper interesante este proceso y lo comparto con ustedes porque creo que es el ejemplo, primero, más vital y más inmediato que tengo de esta idea del posicionamiento y segundo porque creo firmemente en que no estamos solos y el universo conspira, ¿verdad? Entonces, leyéndome esto de Rick Rubin, él es budista y claro, hay mucho aquí de la no dualidad, de la interdependencia, de la interconexión, ¿sabes? De cómo escuchamos lo que purulea por ahí. Y todo el que trabaja en un espacio creativo sabe que no está solo, ¿sabes? Hay ideas que rondan en el colectivo que a veces, ¿sabes? Dices, uy, por aquí. Y ahora de pronto hay 20 personas que están haciendo lo mismo. Y tú dices, bueno, ¿cómo? ¿Verdad? Hay una experiencia colectiva a la que también estamos vinculados. Entonces, ese espacio tan rico, tan complejo, ¿verdad? De esa conciencia colectiva o de ese conocimiento compartido, como le queráis decir, se une con quién soy yo como persona y cuál es mi entorno, ¿verdad? ¿Cuál es mi entorno físico? De ahí nace la idea del posicionamiento, ¿verdad? Porque el posicionamiento conlleva que yo tenga, antes que nada, y claro, las cosas esas que pasan, lo abrí directamente a uno que se llama awareness, ¿verdad? Que es la autoconciencia, ¿verdad? Esta idea de cómo elegimos lo que necesitamos para lo que queremos lograr, que muchas veces no nos lo preguntamos. Sencillamente adoptamos sistemas que ya están, estructuras que ya están, y nos sorprendemos cuando no nos funciona, ¿verdad? Bueno, es que si no analizamos qué es lo que queremos lograr, es imposible, ¿verdad? Sencillamente, no son estructuras que uno puede coger de una biblioteca, ¿sabes? Y decir, bueno, saco este libro y esta es la que voy a utilizar. El posicionamiento conlleva que yo primero y antes que nada entienda quién soy yo, ¿verdad? Porque yo soy la que estoy existiendo en una arena que tiene X condiciones. Ahora, yo tengo que entender primero quién soy para después saber dónde encajo, ¿verdad? O si quiero irrumpir, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Verdad? Porque no es sencillamente, it's not a one size fits all, ¿verdad? Esto incluso cuando formas parte de un equipo de colaboración, hay que entender que cada uno de los que están presentes tiene algo distinto que aportar. No necesariamente lo vamos a expresar de la misma forma y no necesariamente va a estar afín con un mismo elemento del proceso, pero el proceso creativo en verdad es muy rico y el proceso creativo se nutre de los fallos, de lo Ujú. que no se logra. Y ahí es donde está el detalle para mí clave de la colaboración. Para mí en la colaboración hay dos elementos muy importantes. El uno, que haya espacio para fallar, para meter la pata hasta la coronilla, ¿sabes? En el proceso. Porque si lo hago en el proceso y voy haciéndome las preguntas, ¿sabes? No pensando solamente en el end goal, en lo que va a ser el final, sino toda la trayectoria. Voy analizando, voy recapitulando, voy viendo si funciona, voy viendo. Y no tener el miedo a que algo no funcione y a que algo falle. Porque para el cerebro, el failure, que le tenemos tanto miedo, ¿sabes? No queremos nunca. No queremos nunca no llegar a la meta, no queremos nunca fallar, que no funcione lo que hicimos, que no. Señores, es necesario para la supervivencia fallar y meter la pata, porque es lo único que le da al cerebro el mensaje que dice, oye, tienes que pensar en otras formas de hacer esto. ¿Qué otras formas pueden haber? Lo que abre la puerta a las preguntas, a la investigación, a la curiosidad, al inquiry, que le decimos, ¿verdad? Y el problematization, la palabra esa favorita tuya, Juli, ¿sabes? ¿Sabes? Cuando le abrimos la puerta a eso, hay que abrirla con la llave del fallo. Porque cuando hemos llegado a todas las metas, ya llegamos, no hay más nada que hacer.
Hasta ahí está, ¿verdad? Pero cuando nos tropezamos, cuando algo no funciona, ahí es donde tenemos un espacio activo para repensarnos, replantearnos lo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, el posicionamiento tiene que ver conmigo como persona, primero entenderme yo a mí misma, ¿sabes? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Cómo eso me ha formado? Yo soy, además de coreógrafa, soy también profesora dentro del Departamento de Estudios Religiosos y tengo título en mi titulación dentro de los estudios culturales se basa en los distintos sistemas de espiritualidad de ascendencia africana, de la diáspora africana. Y también trabajo mucho con comunidades indígenas. Y hay una cosa que para mí a mí siempre me sorprende, que es el que damos por hecho que nuestras creencias, por ejemplo, son nuestras creencias. Eso es algo que yo tengo en mi vida privada y eso no afecta a nada. No, señores. Nuestras creencias, sean las que sean, son las que le dan forma a nuestro lente, a cómo miramos el mundo. O sea, el world view, como le decimos en inglés, ¿verdad? Si mis creencias son animistas o totemistas, como muchas de las creencias indígenas son, mi conexión con el mundo que me rodea va a ser muy distinta a una persona que lleve una creencia naturalista, ¿sabes? Le estoy hablando de las ontologías aquí, me estoy poniendo muy teórica, pero bueno, ¿sabes? Si yo soy católica, yo me crié católica, si yo soy católica, mi forma de ver el mundo va a ser muy distinta, ¿verdad? A alguien que es, por ejemplo, hindú, muy distinta porque el sistema de cómo se organiza el mundo, de cómo yo veo la organización del mundo, es completamente distinta. Entonces, si yo veo el mundo en gradas, ¿verdad? Con distintas semidioses y dioses y diosas, yo voy a tener una óptica del mundo y de cómo se mueven las fuerzas dentro de ese mundo muy distintas. Así yo tengo una creencia que cree en un solo Dios, ¿verdad? Y en todo otro credo completamente distinto. Eso va a darle forma a mi lente, a cómo yo miro el mundo, ¿verdad? Pero no es lo único, porque también, si he sido una persona que me he criado en un espacio donde hay mucha violencia, por ejemplo, eso también va a darle forma a mi lente, ¿verdad? Si soy una persona que me he criado con dos culturas en mi casa, mis padres los dos son de sitios distintos, eso también va a afectar, ¿verdad? Entonces, lo primero en el posicionamiento, antes de ver lo que le decimos el habitus, ¿verdad? O el field, que son los otros dos elementos, estoy el yo, ¿verdad? Cómo yo me identifico, cómo yo veo el mundo, cuáles son mis valores, a qué le doy valor y a qué no, ¿verdad? Porque si dentro de mis valores, por ejemplo, está el darle valor siempre, primero y antes que nada, a al núcleo familiar, ¿verdad? Mi forma de lidiar con acogida de extraños va a ser muy distinta. Así yo me crío en una familia donde todo el énfasis está en la idea comunal, ¿verdad? The kinship, que vemos muchas veces dentro de los sistemas indígenas, ¿verdad? Entonces, son formas de operar muy distintas, son como sistemas operatorios distintos. Entonces, lo primero que yo tengo que entender es mi sistema operatorio, ¿verdad? Primero y antes que nada, ¿cuál es mi sistema? ¿De dónde vengo yo? ¿Cómo yo veo ese mundo exterior, ¿verdad? Ahora, después de que me miro yo, a nivel de posicionamiento, y mucho de lo que les estoy compartiendo es una especie de síntesis entre muchas de las teorías de Pierre Bourdieu, que es eh, él desarrolló muchísimas teorías para el campo de los estudios religiosos, pero también a nivel de estudios culturales, ¿verdad? Y desarrolla unos términos eh, específicamente relacionados con la persona, el ámbito y la escena en su amplitud. Eh, Estoy yo, después está el habitus, el hábito, el que habla castellano se le hace un poquito más fácil entender esta terminología, ¿verdad? Él era francés. Eh, el habitus para él es exactamente eso. ¿Cuál es el espacio que yo habito? Y cómo ese espacio me habita a mí también, ¿verdad? Porque una cosa que tenemos que entender a nivel cultural y tanto a nivel de idioma, por ejemplo, vamos a pensar en nuestras herramientas cuando creamos campañas, ¿verdad? Lo primero es todo lo que es símbolos y simbología, idioma, lengua, palabras, texto, ¿verdad? Y la composición. Si pensamos en esas tres cosas, en esos tres elementos, y evidentemente cada uno de ellos tiene su complejidad, ¿verdad? Y tiene su desarrollo. Pero si pensamos en esos tres elementos, nos damos cuenta de que los tres
están involucrados en un proceso de co-creación. Las palabras que uno utiliza, ¿verdad? Definen, son capaces de crear, pero a la vez también me están creando a mí, ¿verdad? La lengua, el idioma que hablamos, nos da forma, ¿verdad? Nos da forma hasta el punto de, ¿cómo se llama? Le da, Moldearnos la... gracias, moldear la musculatura de nuestras caras, ¿sabes? Le da forma a nuestra cara. Si pensamos que hasta ahí llega la cosa, ¿verdad? Nos empezamos a dar cuenta de lo importante que es el pensar en qué es la comunicación, qué es lo que está pasando en la comunicación. Porque yo no solo estoy representando, yo no solo estoy describiendo, yo estoy involucrada en un proceso activo de co-creación, yo con el mundo, ¿verdad? Entonces, cuando pienso en el hábito, ¿sabes? El happiness, ¿qué es lo que me rodea y cómo estoy yo involucrándome en esa co-creación, ¿verdad? Que por eso es tan importante entenderse a uno mismo primero, poder definirse a uno mismo primero, sabiendo que eso es temporal, que es temporario, ¿sabes? Que yo mañana puedo salir por esa puerta, me pasa algo y hasta ahí llegué, ¿verdad? O que ni Dios la quiera, pasa algo y pierdo la capacidad de comunicarme, ¿verdad? Puede pasar cualquier cosa, sabiendo que es una cosa, it's temporal, ¿verdad? Es real en este momento, pero puede pasar algo que lo cambie, ¿verdad? Y ese puede pasar algo es donde entra en la conversación lo que hablamos como field, el campo, ¿verdad? Ahora ya estoy yo, está el habitus y ahora está el field, que es lo que nos contiene a todos, ¿verdad? El field, ese campo humano, físico, material, discursivo, intelectual también, ¿verdad? Porque tiene varias facetas. Ese campo, ¿qué lo compone? ¿Qué determina? ¿Quién determina? O sea, ¿cuáles son las pautas? Ahí es donde entra toda la conversación de la disciplina, ¿verdad? ¿En qué disciplina estás? Ustedes están en marketing, advertising, etcétera, ¿verdad? Ese, Tenemos arquitectos, un poquito de todo, ¿no? Este es un, publicistas y una nutricionista que me conectó hoy. pues muy bien, muy importante en todos esos campos. A ver, todo lo que sea, y esto es una cosa que a mí o sea, yo llevo desde que empecé en la universidad hace muchos años, con la conversación de lo que Gordon, el doctor Gordon le llamaba disciplinary decadence. Que claro, cuando intentamos traducirlo al castellano no se traduce de la misma forma. Decadence en inglés, ¿verdad? Si yo traduzco directamente a la palabra que es el equivalente, en español tiene una connotación de Negativa. negativa, de algo que se está descomponiendo, de algo que se está deshaciendo, ¿verdad? Pero en inglés es como un dulce muy, no empalagoso, sino esa cremosidad perfecta, con la dulzura perfecta, con el toque de sal, ¿sabes? Piensen en María Antoinette, ¿sabes? Y la corte de María Antoinette. Es eso, ¿verdad? A ver, la palabra en inglés también tiene esa parte de descomposición y decadencia, ¿verdad? De algo que se está descomponiendo, pero no es más sutil, está como por debajo, ¿verdad? Está como escondido por debajo. Entonces, cuando Gordon hablaba del disciplinary decadence, hablaba de que sí, es una cosa muy linda, muy provechosa, muy valiosa, cuando tienes la capacidad de pensar en tu, eh, en tu disciplina como un campo fértil de posibilidades, ¿verdad? Y donde utilizas lo que brinda tu disciplina para poder ver el mundo con otros ojos. Pero tiene un peligro muy grande y es el acomodarnos en esa disciplina y empezar a adoptarlo como la única forma de ver el mundo. Porque él dice que en el momento que hacemos eso, nos olvidamos de la curiosidad, del cuestionamiento, de la investigación. Dice, nos hacemos idea de que seguimos investigando porque seguimos aplicando las mismas estructuras, pero ya no estamos investigando, ya esas estructuras están muertas, son tan fijas que ya ni tan siquiera llega un momento donde no responden al mundo en el que existen.
¿verdad? Entonces, esta idea del posicionamiento, y cuando nosotras primero nos conocimos y empezamos a trabajar, que yo le hablé a Juli de este concepto, ella me decía, pero ¿de dónde lo sacas? De qué campo sale? Y yo decía, es que no tiene campo, es que mi idea del posicionamiento y cómo te estoy hablando del posicionamiento tiene en parte mucho que ver con mi conocimiento vivido en la coreografía. Cuando hay múltiples cuerpos en un espacio y hay que coordinarse sin hablar, ahí es donde se hace evidente el posicionamiento. Ahí es donde los intercambios de poder se evidencian. Ahí es donde se evidencian nuestras inseguridades, nuestras habilidades, nuestros miedos, nuestro placer, nuestro gozo. Ahí nuestras inseguridades, ¿vale? Ahí en ese espacio donde están los cuerpos físicos y tienen que responder, ¿verdad? Ahí, en ese espacio es donde yo entendí lo que significa posicionarse. Porque en ese espacio, si tú no te posicionas, alguien puede lesionarse. Pueden pasar cosas muy serias. Si tú estás en un espacio donde tienes que levantar a alguien en peso y tú no estás bien, tú no has visto bien cuál tiene que ser tu posicionamiento, se puede ir todo a tomar por donde ustedes saben, ¿verdad? Y se crean lesiones físicas. Entonces, yo creo que muchas veces ahora se ha puesto muy de moda toda esta terminología de embodied learning, ¿verdad? Y el embodied learning, el embodied learning. Y resulta que el embodied learning está viniendo del campo de la escritura y la retórica. Señores, el embodiment por naturaleza significa que tiene que haber un cuerpo presente. Si está viniendo del espacio de la retórica y el discurso, ¿de qué estamos hablando? ¿Sabes? ¿A dónde vamos? Entonces, Mm. este concepto de posicionamiento y cómo me posiciono, ¿verdad? Porque esa es mi pregunta siempre. Bueno, a ver, yo entonces, si estas son las condiciones, ¿cómo me estoy posicionando yo? ¿Dónde me coloco yo? ¿Verdad? Cuando voy a colaborar con un grupo, es muy importante entender ya de entrada quién soy y de dónde vengo, ¿verdad? Porque esa es la única forma que vamos a empezar a verdaderamente avanzar dentro de lo que es la comunicación, ¿verdad? Si no, yo tenía una profesora que siempre decía, es que si no es como un gallinero donde cada una de las gallinas anda por su cuenta, ¿verdad? Haciendo de la suya, y hay mucho ruido, pero no hay comunicación, ¿verdad? Entonces, entrando en estos espacios de colaboración y entrando particularmente en este proyecto que les estamos proponiendo, el pensar siempre, cuando me pierdo, cuando tengo preguntas, cuando la cosa se hace incómoda, volver a uno mismo, volver a, ok, espérate, ¿por qué me está afectando esto así? ¿Por qué? ¿Qué es lo que yo estoy viendo que quizás ellos no están viendo? ¿Y cómo puedo cambiar la forma en la que estoy estructurando la frase, la información que estoy tratando de brindar para que me entiendan mejor o para que vean un poco más lo que estoy viendo yo? Van a estar trabajando con grupos, los grupos míos son bastante mixtos en lo que es habilidades lingüísticas, tenemos un poco de todo, así que, pero hemos intentado coordinar los grupos para que los que no tengan tanto nivel con el inglés estén en un grupo donde hay por lo menos una persona que su primer idioma es el español. Así que, pero también muy, les brindamos esta oportunidad, ¿verdad? También para que practiquen el idioma y entiendan la complejidad del idioma, ¿verdad? Mm. Entiendan la complejidad de la comunicación. No es solo las palabras que estoy utilizando, ni cómo las estoy organizando a nivel gramatical, ¿verdad? Es, es mucho más, es mucho más. ¿Qué es lo que hay por debajo? Además, se va a encontrar la Universidad Internacional de la Florida, es una universidad que tiene un 65% del alumnado es latino, se identifica como latino. Entonces tienen alguna capacidad con el idioma, ¿verdad? Varía muchísimo, desde hispanoparlante nativo hasta alguien que lo que habla es más o menos chapurreado porque lo habla con la abuela en la casa y son cuatro o cinco frases hasta ahí, ¿verdad? Eh, pero también Miami es una ciudad muy interesante porque es una ciudad donde yo en mi vida, yo me crié aquí, yo vine para acá con un año y medio de New Jersey, soy hija de padres cubanos, nacida en Estados Unidos, criada en Miami.
yo soy testigo, y lo digo siempre, de cómo cambió el acento en Miami. El acento en inglés de Miami cambió simplemente por la llegada de tantos latinos, ¿verdad? Tanto porcentaje de latinos, cambió. Además, en Miami se produjo un fenómeno muy particular, hablando del posicionamiento, que le dicen el white flight, que pasó en los años 80. Básicamente, la mayoría de las personas que eran... Miami no es un sitio que tiene mucho nativo de Miami. Hay mucha gente que viene para Miami. Miami tiene mucha historia como una ciudad de snowbirds, que le dicen, que son las personas que viven en el norte de los Estados Unidos que después bajan por temporadas, ¿verdad? A veranear en el invierno, en Miami, porque Miami no tiene invierno. Entonces, antiguamente, la gente que vivía aquí en Miami era en su mayoría otras ciudades con algunos nativos de aquí que tenían varias generaciones. El acento de aquí no tenía nada que ver con el acento ahora en inglés. Ahora uno escucha el acento de Miami y es un acento que lo que se oye, lo que yo oigo, ¿verdad? Es una persona latina que aprendió inglés como segundo idioma. Pero es que no, son muchachos criados aquí, nacidos y criados acá, ¿verdad? Ya el acento ha cambiado. Entonces, entender posicionamiento es súper importante porque es de la única forma que llegamos a entender estos fenómenos culturales, ¿verdad? Cuando entendemos dónde se colocan esas personas, ¿verdad? ¿Por qué sucede un fenómeno como este? ¿Cuáles eran las condiciones? ¿Quiénes eran las personas que estaban involucradas? What was their habitus? What was their field? ¿Verdad? Cuando entendemos eso, empezamos a entender fenómenos desde otro sitio, ¿verdad? Empezamos a entender, y hay mucho de esto el que quiera indagar más dentro del campo de la fenomenología. Hay muchísimo escrito sobre este tema. Y también dentro de lo que es el espacio de estudios culturales también hay mucho escrito sobre este tema. Les recomiendo si quieren buscar, o sea, otros marcos teóricos, el de Bourdieu o Deleuze también. Deleuze y Guattari, que son dos filósofos franceses. Deleuze en particular es muy interesante porque habla también de the fold, el pliegue. ¿Qué sucede cuando las cosas, ¿verdad? Cuando hay Se, pliegue, ¿qué se va se quedando? traslapa. Exactamente, ¿qué se va quedando, verdad? ¿Y qué pasa después cuando deshago eso, ¿verdad? ¿Qué se queda? Las marcas. Piensen en una sábana, cuando doblo la sábana, ¿verdad? Hice la colada, lavé ¿cómo se llama? La ropa de cama y doblé las sábanas. La sábana esa que se queda en el armario mucho tiempo, cuando después la estiras, ¿verdad? Se quedan las marcas. Entonces, ¿qué son las cosas que me marcan, ¿verdad? ¿Qué son las cosas que me han doblado y cómo me han marcado, básicamente, ¿verdad? Ok, Nos queda listo, menos minutos. listo, vale. Bueno, como les iba diciendo, es todo parte, ¿verdad? De un enjambre, de un tejido. Entonces, cuando yo entro en un espacio de colaboración, que va a conllevar algún tipo de creación, lo que sea, por mínimo que sea, ¿verdad? Aunque sea poner en papel una idea con tres frases, ¿verdad? Tengo que ser consciente de todos estos elementos. Si quiero que algo camine, ¿verdad? Tengo que ser consciente de ello. Porque también hay otra frase que a mí me encanta, que la decía Mozart, que era, el fin de todo está contenido en su principio, ¿verdad? The end of everything is contained in its beginning. Y yo creo que eso, para todo el que dedica su vida a un proceso creativo, sea la arquitectura, yo soy partidaria de que todas las disciplinas son creativas. Esa idea de que solo el arte, ¿sabes? Solo la plástica es creatividad, o solo el teatro es creatividad, y además solo el dramaturgo, o solo es... No, no, señores. El ser humano está hecho físicamente para crear. Tenemos un sistema dentro de nuestro físico, la materialidad física, ¿verdad? Que constantemente se está recreando, porque es parte de nuestra energía vital. Entonces, cual sea el campo en el que yo esté involucrada, ¿qué es lo que yo estoy haciendo para fomentar esa vitalidad? Y parte de ello pasa, ¿sabes? A nivel práctico, porque lo que les estoy hablando hoy no es una cuestión teórica, es una cuestión muy práctica, ¿verdad? A nivel práctico pasa por quién soy yo, cuáles son las herramientas que tengo en mano, dónde son los sitios donde yo recaigo o no tengo tanta fuerza o no tengo tanto conocimiento, ¿verdad? Que puedo diferir a otra persona, puedo hacer preguntas, puedo buscar ayuda, lo que sea. Y cómo yo le voy dando la vuelta a la cuestión que tengo en mano, ¿verdad? Desde quién soy. Y esto es una cosa, señores, que hoy
hoy en día, en este espacio maravilloso de la IA que vivimos, ¿verdad? Eh, por mucho que la IA avance, la IA no va a tener el elemento de creatividad humana porque no puede, porque está condicionada por lo que le han dado. Claro, ya estamos empezando a ver que una cosa que se está haciendo muy vigente, que por cierto, Juli, tengo que buscar el estudio para mandártelo, es un estudio acerca de cómo la IA se veía influenciada por el campo en el que se está aplicando. Hablando de field, hablando de campo, ¿verdad? Y estaba diciendo que en los espacios de social media, de promoción, y no me acuerdo cuál era el tercero, la IA sola, por su cuenta, había empezado a mentir. A cada rato, si uno no se fija, empieza a decir mentira. Pero en particular, El delusional. exactamente, en particular cuando se aplica en mucho, o sea, el porcentaje, la diferencia es brutal entre cuando se aplica para una investigación X o cuando se aplica para el social media o cuando se aplica para la promoción o cuando se aplica para el marketing, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nadie está pensando en la función de ese campo, ¿verdad? Nos pensamos que podemos alterar el lenguaje, ¿verdad? Y cambiar la realidad. No, señores, la promoción tiene un fin, tiene una función. Por ende, siempre va a velar por ello. Lo que nos está enseñando la IA a nosotros, nos está haciendo evidente, ¿verdad? Es precisamente el posicionamiento. Lo que la IA ahora mismo nos está mostrando es precisamente el posicionamiento, el efecto del posicionamiento. ¿Quién cargó esa información? ¿Cuál era su agenda? ¿Cuál era su propósito? ¿Verdad? Todas esas cosas se están viendo, pero además de eso se está viendo de manera muy transparente el propósito de los distintos campos, el fin, ¿sabes? Te das cuenta de que estás respondiendo no al espacio actual en el que tú estás interactuando con ella, sino estás respondiendo al fin de lo que le has pedido. Ahora, si pensamos en eso como un espejismo, ¿verdad? Porque vamos a estar claros, el ser humano es el que lo programó. Entonces, ¿qué nos dice de nosotros mismos? Que no somos conscientes, de lo que no somos conscientes, o de lo que no hemos querido ver como evidencia, ¿verdad? Entonces, de ahí parte este proyecto. A mí me parece muy interesante, y Juliana, no sé tú lo que quieras aportar a esto que voy a decir ahora. Me parece muy interesante que nosotras empezamos este proyecto cuando empezaba todo el boom de la IA hace 5 años, ¿verdad? Mm. Con todo esto, y hemos ido viendo la evolución, ¿verdad? Es como que hemos ido, es como que está eso en esa carretera de aquí y nosotras vamos aquí al lado, o sea, en paralelo, diciendo, ay, mira qué interesante, ay, mira, acaba de demostrar lo que estábamos diciendo, ay, mira, acaba de demostrar lo que acabamos, ay, mira, acaba de demostrar, y lo hemos ido viendo así uno tras otro. Hay que entender también que en este mundo moderno en el que existimos, en el contemporáneo, todos somos cyborgs, ¿sabes? Es como Donna Haraway y el Cyborg Manifesto. Donna Haraway es una científica muy famosa americana, Te los voy eh, a traer, ese es muy bueno. sí, que tiene lo que se llama el Cyborg Manifesto. Y una de las cosas que ella decía como científica es que ya el ser humano no es solamente humano, ya el ser humano tiene una porción de sí mismo que ya está mediada, que ya es cibernética, ¿sabes? El hecho de que todos ustedes existen aquí, fíjense por un momentico, les voy a dar un ejemplo de posicionamiento. Estamos en este momento en una llamada Zoom, ¿ok? Donde ustedes se están conectando por vía de un equipamiento, el que sea teléfono, sea computadora, sea lo que sea. Dependen de una serie de circuitos, ¿verdad? Para poder tener la conversación. Tienen control sobre cómo luce la imagen. No sé si se dieron cuenta que yo a propósito empecé con el Con el background blurring. blur, después le quité el blur, ¿verdad? Eso condiciona. Pregúntense por un momento cómo me vieron de manera distinta de pronto cuando empezó la próxima llamada. Es una cosa tan tonta como que no tengo el background blurred. ¿Cuántos se pusieron a fijarse en la planta? O en lo que hay ¿sabes? En los Detrás libros. en los libros, ¿verdad?
que, en serio, porque no nos lo cuestionamos, sino que sencillamente estamos recibiendo, recibiendo, recibiendo. Y, entonces, y además de eso, ¿cuántos de ustedes tienen identidades completamente inventadas, recreadas, reajustadas, retocadas dentro de los marcos de las plataformas sociales? Porque tengo posibilidad de crearme otra Niurka, que no soy yo. Yo, por ejemplo, soy bailarina, soy coreógrafa. Mi Instagram, por ejemplo, tiene en su mayoría, lo que tiene son cuestiones artísticas, ¿sabe? Y donde lo personal se cuela en lo artístico, ¿verdad? Eso es lo que yo suelo postear. En las historias y tal, posteo mis pensamientos diarios, lo que estoy viendo que me parece interesante e importante de compartir, y más en este país que estoy viviendo ahora y en el tiempo que corre, ¿verdad? Pero en los posts, yo no pongo nada de eso en los posts. ¿Por qué? Porque ahora nos están vigilando. ¿Sabes? ¿Para qué Mm. lo voy a ahí? Mejor una historia que se desaparece en 24 horas. Y eso ya me lo estoy cuestionando. Entonces, ven todo lo que ocurre, ¿sabes? Todo el cuestionamiento, todas las preguntas, todas las decisiones, todo el posicionamiento que ocurre dentro de esos espacios. Pensar que eso existe solo en ese espacio y que yo no me lo llevo para mi casa es una tontería. Incluso, ¿cuántos de ustedes cuando no están conectados? Primero, ¿cuántos pueden estar no conectados? Vamos a empezar por ahí, ¿verdad? Porque esa es la otra parte. ¿Cuántos de ustedes pueden estar no conectados 24 horas? A estas alturas, muy pocos, ¿verdad? Muy pocos. Incluso yo, que lo hago de manera regular para intentar limpiar un poco, me encuentro siempre teniendo que mandar mensajes, ¿sabes? A mis amistades, no se asusten, voy a estar desconectada 48 horas, ¿sabes? Porque ya hay parte de nosotros que existe en ese espacio mediado. Ya somos cyborgs, ¿sabes? Ya parte de nuestra identidad se crea en este otro espacio digital, ¿sabes? Entonces, ¿a dónde, a dónde voy? ¿Hacia dónde quiero tirar yo? ¿Cómo me quiero posicionar? ¿Qué decisiones tomo en el día a día que van condicionando ese posicionamiento? Y cuando entro en una colaboración, ¿qué partes de mí decido compartir? Porque siempre elegimos, o sea, que yo, por ejemplo, a mí me encanta la moda, me encanta, pero también soy de estar cómoda, ¿verdad? De estos que son así tipo blazers, pero finitos, ¿sabes? Siempre los uso para trabajar y tal. Y el otro día me decía alguien, entré con uno de estos, esto es uno de esos largos de seda, y entré con eso por encima de unos pantalones y una camiseta. Y me dice una de las secretarias, ay, me encanta ver cómo tú viste, porque eres tan artista cuando te viste. Y en un momento que yo decía, está distinguiendo ella como artista, si yo lo que estoy es un trapito de seda, ¿sabes? O cuando me fui a sacar la licencia de conducir, ese día estaba con el pelo así como lo tengo ahora, peor, porque no me lo había ni peinado, era todo un rollo aquí, un moño aquí, con un vestido de andar en casa, ¿sabes? Un vestido de verano. Yo no tenía nada que me identificara como artista. Me va a tirar la foto de la mujer y me dice, ay, es que tú tienes que ser artista. Digo, ¿qué? Yo que había salido que parecía que estaba limpiando la casa. Me dice, es que hay algo en ti. No nos damos cuenta hasta qué punto los espacios en los que nos movemos nos afectan incluso a nivel de nuestra postura, la forma en que miramos, las preguntas que hacemos, cómo interactuamos con las personas que se nos cruzan a diario. Entonces, este tema del posicionamiento no es solo vital para lo que estamos haciendo aquí en este proyecto, sino para ustedes como herramienta. ¿Sabe? Solo llevándose ese pedacito, les aseguro que todo proyecto en el que se vean involucrados, ustedes van a tener más conciencia de lo que está pasando, de lo que quieran lograr y de cómo llegar a ello que la mayoría de las personas que no lo han hecho. That's my share for today. Me estaba acordando que yo para ¿recuerdas de mi perdida en Nueva Miami? Ah, sí, De cuando- Y me dice, pero es que tú te ves como colombiana. Y ese fue un momento de posicionamiento, claro, de cómo, y además de el tipo de colombiana. Y me dices que así tú te, y me acuerdo mucho que me dijiste eso. Sí, tú vas con un vestido, pero pues el vestido que tienes, la forma como le tienes, cómo te arreglas el pelo, cómo te peinas, cómo te maquillas, cómo hablas, cómo caminas, hace que te veas como un tipo de colombiana. Y yo exacto. no había sido consciente de eso. ¿Qué?
jamás. Yo misma, Y, esta es la bronca siempre de Juli conmigo cuando estamos, yo todavía no he tenido oportunidad de irme a Manizales, vamos a ver si este año lo logramos, ay, pero sí. ya Juli ha estado aquí varias veces y cuando ella viene siempre me dice, yo estoy lista para salir por la calle y me dice, ¿y no te vas a maquillar? Y no te vas a poner nada de maquillaje, espérate. Bueno, un día me dio hasta un tutorial, porque ella decía, esto no puede ser. Yo te tengo que enseñar a ti cómo se maquilla una hora. Digo, ah, bueno, está bien. Pero es que yo le estaba diciendo a Niurka y Mariana, Valerie y Isabela no me van a dejar mentir que a nosotros las mamás no nos dejaban salir de cualquier manera a la calle. A Porque ver, qué tal uno iba a decir con la Mariana voltea los ojos. a ver, yo les voy a decir sinceramente, mi abuela me ve salir a la calle ahora sí y yo creo que me mata directamente. ¿Sabes? Mi abuela ahora mismo está en un centro de rehabilitación, tuvo una operación muy grande y está que ella no quiere saber nada del mundo, pero me ve a mí salir a la calle así, seguro que me dice algo, ¿sabes? Porque, a ver, es parte de cómo yo me crié también, ¿sabes? No se sale a la calle como quiera. Peínate por lo menos y por lo menos ponte un poquito ¿cómo se llama? De color de labio, lo mínimo, ¿sabes? Un poquito de rímel y sal por la puerta. Pero de nuevo, todas estas cosas tienen que ver con el posicionamiento, ¿verdad? Porque tienen que ver con quién soy yo en el mundo. Y regresando a esa parte de la autoconciencia, voy a hacer el intento de traducir simultáneamente. Normalmente se me da bien, pero yo creo que no he tomado suficiente café, pero lo voy a intentar, ¿vale? Les voy a traducir esto porque sé que no todos, lo voy a ir traduciendo, ¿verdad? Mejor, ¿no? Para que así lo entiendan bien. Como quieras. Igual ellos, aquí lo que pasa es que hay una resistencia en hablarlo por ahí de algunas personas, pero ellos entienden todo. Bueno, yo lo voy a leer en inglés. Como ustedes van a tener, pues, lo estás grabando, ¿verdad? Se está Sí. grabando. Ok, perfecto. Yo lo voy a tener en inglés, lo voy a leer en inglés y así ustedes pueden, y comento en español y entonces ustedes pueden volverlo a escuchar para que puedan entenderlo mejor. Este libro, primero que nada, lo que tiene son pasajes de 1 a 2 páginas, ¿verdad? Y es para eso, es para generar que uno piense y que se meta de lleno en algún tema. Y este es Awareness. In most of our daily activities, we choose the agenda and develop a strategy to achieve the goal at hand. We create the program. Awareness moves differently, que es lo que yo les estoy proponiendo. The program is happening around us. The world is the doer, and we are the witness. We have little or no control over the content. The gift of awareness allows us to notice what is going on around and inside ourselves in the present moment, and to do so without attachment or involvement. We may observe bodily sensations, passing thoughts and feelings, sounds or visual cues, smells and tastes. Through detached noticing, awareness allows an observed flower to reveal more of itself without our intervention. This is true of all things. Awareness is not a state you force. There is little effort involved, though persistence is key. It's something you actively allow to happen. It is a presence with and acceptance of what is happening in the eternal now. As soon as you label an aspect of source, you're no longer noticing, you're studying. This holds true of any thought that takes you out of presence with the object of your awareness, whether analysis or simply becoming aware that you're aware. Analysis is a secondary function. The awareness happens first as a pure connection with the object of your attention. If something strikes me as interesting or beautiful first, I live that experience. Only afterward might I attempt to understand it. Básicamente, si yo entro, y me encanta esa primera parte, en casi todas nuestras actividades diarias, elegimos la agenda y desarrollamos una estrategia para llegar a la meta. Creamos el programa. Pero la autoconciencia funciona de otra manera. El programa está sucediendo alrededor de nosotros. El mundo es el que hace y nosotros sencillamente somos testigos. Tenemos poco control sobre el contenido. El regalo de la autoconciencia nos permite fijarnos, darnos cuenta de qué es lo que está pasando alrededor y dentro de nosotros mismos en el momento presente. Y hacerlo sin aferrarnos o involucrarnos. Podemos observar sensaciones corporales, pensamientos y sentimientos que pasan, sonidos
o eh, cues, pautas visuales, Mm, olores o sabores. Entonces, ¿qué es lo que a qué nos invita él? ¿Verdad? A estar completamente presente en lo que estemos haciendo. Completamente presente. Con todo lo que somos. ¿Verdad? Lo bueno y lo malo. Lo bueno, lo malo y lo feo. Todo. ¿Verdad? Lo lindo, lo no tan lindo, lo acomodado, lo no tan acomodado, lo integrado, lo no, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Porque el análisis tiene que ser una función secundaria. ¿Verdad? Es imposible analizar algo, estudiar algo, entender algo si no lo hemos vivido primero, ¿vale? Y por eso es que es importante el posicionamiento, porque necesitamos entender desde dónde lo estamos viviendo, para entender cuáles son los elementos que sí estamos, a los que estamos llegando, a los que estamos entendiendo y los que posiblemente se nos están escapando. ¿Vale? That's sí. it. Muchas gracias, Niurka. A usted Eh, ya para ir cerrando, si tenemos preguntas, quejas, reclamos, tiene felicitaciones, sugerencias de los acá presentes, pueden hablar español tranquilos. Ay, se quedaron ahí patinando. que Algo que tú dices ya para ir cerrando es ser conscientes. A veces no somos conscientes de lo que ya sabemos, no somos conscientes de lo que nos rodea. Sean conscientes de lo que ustedes saben que saben. Eso es como un enredo ahí, un enredo de palabras, pero realmente este espacio y esta clase se creó gracias al proyecto en el que yo trabajo. Y por eso es más flexible, por eso a veces es raro, por eso a veces el ritmo va y viene, a veces es muy concentrado, a veces es muy suelto, pero es porque es un espacio que ustedes tienen también para respirar un poquito de las actividades que tienen a diario y entender un poquito más y ser más conscientes de lo que los rodea. Puede parecer muy bobo, pero aquí tenemos arquitectos que tienen que estar conscientes del espacio, tenemos publicistas que saben qué es el posicionamiento aplicado a la publicidad. Entonces, ¿y qué pasa con nosotros? Entonces, esta clase y este curso lo creamos precisamente pensando en eso. Sobre todo este curso, el trabajo siempre lo hemos hecho con el curso, claro. pero este curso nació hijo de ese pensamiento de nosotros en algún momento decir, no, algo diferente, ¿cierto? Algo que esté más contextualizado con lo que es la vida real. Entonces, nada, yo que agradecerte muchísimo. A ustedes. Estaban súper tímidos, no sé por qué tímidos, Ya, pero ya habrán preguntado ya también. passion. Igual, igual, no, por ejemplo, esto mismo, ¿verdad? Viene un profesor de afuera, de Estados Unidos, ¿cómo se ve el profesor de fuera versus el profesor de dentro, ¿verdad? ¿Dónde está la jerarquía de poder? ¿Dónde está la jerarquía de supuestos valores dentro de la academia? ¿Verdad? Todo eso les está influenciando a todo momento. Entonces, Mm. mientras más consciente me hago de ello, ¿verdad? Y es curioso porque no es Espera un aferrarme segundo, porque tenemos alarma.